El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo parte del pensamiento de Dios, parte del pensamiento de las tinieblas, de lo que está registrado en el texto sagrado, de cómo piensan las tinieblas, Satanás, los demonios, los súbditos, y estamos también presentando parte del pensamiento de los hombres que dieron su opinión y en ella se equivocaron, expresaron y dijeron cosas que no están en lo cierto, pero fue inscrito por inspiración. Estamos desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el Maestro Briceño transmitiendo, pasando fronteras. Estamos llegando muy lejos con estos mensajes, gracias a los que escuchan el mensaje y lo comparten, no se quedan con él. Les bendigo y quiero que me presten muchísima atención porque este es nuestro estudio número 14 en relación a la escatología bíblica, eventos del porvenir, estudio que tiene que ver con el programa de Dios para el futuro. Nos toca hoy empezar a trabajar, a presentar, a desarrollar todo lo que tenga que ver con relación a los juicios que se van a dar en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, la semana Gestat, la semana de la tribulación y de la gran tribulación. Tribulación a la cual Jesús dijo que no la ha habido, pero ni la habrá. Y que aseguro por el texto sagrado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, nosotros debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está al control y siempre tiene la última palabra. Ahora, vamos a notar y veremos que según el Cordero vaya abriendo los 7 sellos del libro, vamos a hablar de los sellos, vamos a hablar de los jinetes de Apocalipsis y vamos a hablar del derramar de las copas. Vamos a centrarnos en eso. Y vamos analizando que según el Cordero vaya abriendo los 7 sellos del libro, tienen lugar diferentes juicios. Por ende, por causa de esto, pues la primera pregunta que debemos hacernos es ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, es fundamental que notemos el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos estudiando de Apocalipsis 6 y el sermón profético de Jesús, el cual está registrado en Mateos 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vamos a analizar estos pasajes paralelos para ver qué vamos a conseguir en relación a los juicios. Consideremos algunos de los detalles comunes en ambos pasajes, Apocalipsis 6 y Mateo 24. Vamos a ver. Por eso es que cuando usted analiza Mateo 24, lo que está registrado según el evangelista Mateo, según Marcos también que lo plasmó en su capítulo número 13 y Lucas 21, pues nada de lo que está allí tiene que ver con la iglesia. Preste muchísima atención. Ahora, reitero, consideremos algunos de los detalles en común entre ambos pasajes. Los 4 primeros sellos describen juicios similares
de aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Eso está registrado en Mateo 24, el verso 6 al 7. El texto dice así, repito, los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesús en el Evangelio, en lo que está plasmado en Mateo 24, lo que Jesús presentó en el Sermón del Monte, ese sermón que Jesús diera después que salió del templo. Vamos a ver. Mateo 24, capítulo 6, verso 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Fíjese esta catástrofe que Jesús presenta. El quinto sello centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso se ve revelado en el quinto sello, según Apocalipsis, que el capítulo 6, verso 9. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habrían persecución contra los que aceptaran la predicación del Evangelio del Reino y los que no se dejaran sellar por el anticristo, según lo que está escrito en Mateo 24, verso 9 al 14. Fíjese el paralelismo que hay entre los sellos y el sermón que Jesús presentó en el Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo 24. La apertura del sexto sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestes son conmovidos, según Apocalipsis, el capítulo 6, verso 12 al 14. Una vez más, el Señor también hizo referencia en su sermón, ahí en el Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo 24, a estos mismos acontecimientos. Eso está en Mateo 24, verso 29. Fíjese el denominador común que hay entre los dos pasajes, un paralelismo. Por eso es que afirmo que esta es una prueba muy grande, muy contundente de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mateo 24, verso 29 dice, cito, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a la humanidad pecadora y rebelde escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero que viene a juzgar a los hombres, según Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. ¿Dónde está el paralelismo en Mateo 24? Bueno, ya lo vamos a tener acá. Así termina también el sermón profético que diera Jesús en el Monte de los Olivos. Eso está registrado en Mateo 24, verso 30. Cito. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, es importante notar, tomar en cuenta el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayudará a interpretar nuestros textos correctamente. El Señor Jesús, en su sermón, nos da ciertas claves de gran utilidad para ellos, para
hacer una buena exégesis y entender bien el mensaje de lo que está escrito en el pasaje. Por ejemplo, habla de los primeros juicios. El Señor dice, pero aún no es el fin. Eso está en Mateo 24, verso 8. Pero aún no es el fin. Mateo 24, verso 6 dice, pero aún no es el fin. Todo esto será principio de dolores. Esto está en Mateo 24, verso 8. Ok. Aquí el Señor utiliza la figura de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el niño estará listo para nacer. Y del mismo modo, estos juicios que son descritos en ambos pasajes siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando en intensidad según se acerca el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle que hay que tomar en cuenta, que es muy importante acerca de estos juicios, es que son secuénticos. Oído, no olvide esto, señores, son secuénticos. Es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo. Se empatan en los juicios. Lo otro es que en la historia de nuestro mundo actual hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre y la peste. Pero lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparado a los juicios que describe el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. Oiga bien, cuando la gente me dice a mí, maestro, las señales se están cumpliendo, ¿cuáles señales? ¿De qué señal usted me está hablando? No, las señales para que Cristo venga a arrebatar a la iglesia. Primero, la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia no está sujeto a señales. Cristo puede venir en cualquier momento. Lo que está sujeto a señales es la segunda venida de Jesús para el establecimiento del reino. Por eso es que nada de lo que está pasando ahora, ni los terremotos, ni las guerras, ni las pestes, ni el coronavirus, ni la peste bubónica, nada de eso tiene que ver como cumplimiento para el advenimiento de Jesús, para establecer su reino. Porque dichas señales se van a dar en la semana número 70. Lo que está pasando ahora son destellos y balbuceos. Por eso es que digo que en la historia de nuestro mundo actual hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre, la peste. Pero lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparados a los juicios que describe el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. No es nada. Señores, los terremotos se van a dar en toda la tierra, absoluta, en toda la tierra. La guerra va a ser en toda la tierra. Las pestes va a ser en toda la tierra. No es que es un terremotico en Puerto Rico y ya no tembló más, y después un terremotico en República Dominicana y ya no tembló más, y después un terremoto en Rusia y ya no tembló más, y wow, ¿por qué tantos terremotos, maestro? No, ya la venida de Cristo está cerca, son las señales que están cumpliendo. Señores, eso no tiene nada que ver. Son destellos y balbuceos de lo que en sí va a venir. La guerra va a ser en general, completo en toda la tierra. La peste va a ser en toda la tierra. Los terremotos van a ser en toda la tierra. El hambre va a ser en toda la tierra. Ahora, el propósito divino con todos los juicios es advertir a los hombres rebeldes que se levantarán contra Dios
que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrá que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. Señores, oiga bien, ¿qué quiere usted decirme esto? Los terremotos que se van a dar en la semana número 70, la peste que se va a dar en la semana número 70, las guerras que se van a dar en la semana número 70, el hambre que va a dar en la semana número 70, toda la tribulación que va a venir sobre la tierra en esa semana son destellos y balbuceos en comparación para la tortura y el padecimiento que van a tener en el momento de condenación cuando sean lanzados al lago de fuego. Dice que ahí será el llorar y el crujir de diente. Ahora, voy a hacer una cronología. Lo que nosotros estamos viendo ahora como terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes, en diferentes partes del mundo, son destellos y balbuceos en comparación para las guerras, los terremotos, las pestes y el hambre que va a venir en el aspecto general para el mundo entero, en la gran tribulación. Pero lo que se va a dar en la gran tribulación, en general, las pestes, los terremotos, las guerras y el hambre, son destellos y balbuceos como sufrimiento que se va a dar para aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego, donde dice Jesús que será el llorar y el crujir de dientes. Eso no es nada comparado, nada comparado. Bueno, esto es para, señores, para analizarlo y para tomar en serio el asunto de que el único que nos puede a nosotros librar de todo esto es Jesús. El único que nos puede librar a nosotros de toda esta tribulación es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida, no una vida. Él es absoluto para llegar al Padre. Es el único que nos puede a nosotros salvar de la ira venidera, tanto de la gran tribulación, de lo que va a pasar en la gran tribulación, como también en el juicio eterno, que es el infierno llamado Gehenna o Geinón o Valle de Hinnom, que Jesús lo tipificó con ese lugar. No es nada. El único que nos puede librar a nosotros de todo eso es Jesús. Más nadie nos puede hacer. ¿Ok? Ahora, el primer sello y el caballo blanco. Vamos a ver. El primer sello y el caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 2 dice, cito, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y miré, y mira, ven y mira. Le dice a Juan, ven y mira. Juan dice y escribe, y miré. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, oiga, que no tiene flecha. Observe bien allí, un arco pero no tiene flecha. Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Típico de destruir, de acabar, de arrasar, de destrozar. Señores, la apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira en los primeros 3 años y medio de la 70ª semana. Juicio que se dará mediante agentes humanos. Los juicios
que se incrementarán al final de estos 3 años y medio de la semana Heftat, son revelados a la apertura del 7º sello, juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras 5 trompetas. Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizan como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revelan los juicios finales que se darán en las últimas 3 semanas y media, que demarcarán una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, según el testimonio de Jesús, el sermón que Jesús diera en el Monte de los Olivos, registrado en Mateo 24. Señores, cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparece 4 jinetes montados, 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicio sobre la tierra. Vuelvo a repetir, cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicio sobre la tierra. Y debemos darnos cuenta que es el Señor que está en el trono celestial de quien procede esta orden. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Señores, el Señor Jesucristo es quien abre cada uno de los sellos. Pero son los 4 seres vivientes quienes con voz de trueno llaman a los jinetes a salir. Ellos son los que le dan la partida a los jinetes en sus caballos. El texto dice que Juan escuchó una voz potente. Estos seres vivientes que dan la orden a los jinetes a salir en ejecución tienen un pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. Note que son 4 seres vivientes. Note que son 4 seres vivientes. No se le olvide eso. Son 4 seres vivientes y son 4 jinetes. 4 jinetes y 4 seres vivientes. Por lo que se cree sin lugar a duda que cada uno de estos seres en su debido orden dan la voz de ejecución a los jinetes, la voz de partida, de ejecución. Estos 4 seres vivientes forman parte de las huestes angelicales que cumplen una función única ante el trono de Dios y que son llamados querubines, según el testimonio del profeta Ezequiel, el profeta Isaías y Juan en el registro apocalíptico. Eso está en Ezequiel capítulo 1, versos 12 al 20. Eso está en Isaías capítulo 6, verso 1. Y está en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 14. Estos 4 seres tienen rasgos distintivos diferentes. El primero es semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostros como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Ambos tenían 6 alas. Y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos.
Ahora, en cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías. Esa visión que está registrada en Zacarías, el capítulo 6, verso 1 al 8. También aquí en Apocalipsis, los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira de Dios que llevan a cabo o ejecutan la ira de Dios, esa ira divina. Dice, y miré aquí un caballo blanco. Vamos a ver el primer caballo. Juan está observando todo lo que ocurre y el primer caballo que ve que aparece en la escena es de color blanco. En el libro de Apocalipsis, en su mayoría que aparece el color blanco, es símbolo de pureza, de santidad, de verdad o de victoria, según Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Apocalipsis capítulo 6, verso 11, Apocalipsis capítulo 7, verso 13, Apocalipsis capítulo 19, verso 14, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Le estoy dando los textos para que usted vaya y compare, porque el maestro del Señor no está jugando al ministerio y me estoy inventando esto. Usted tiene que ser como los estudiantes de Berea, que vayan y ellos iban y verificaban si lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Ahora, pero una excepción, en este caso, cuando hablamos del caballo blanco, el color blanco allí tiene una muy gran diferencia. En este caso no es aplicable, por razones que más adelante vamos a presentar. Ahí el caballo blanco no tiene nada que ver con pureza, con santidad, con verdad, con victoria, nada que ver con eso. ¿Ok? Dice el texto sagrado, Apocalipsis dice, y el que lo montaba, ¿a cuál? Al caballo blanco, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Oiga que tenía un arco, observa que no tenía flecha, y tenía una corona, pero vamos a ver desde el punto de vista etimológico ese término corona del griego, que tiene mucho significado, y cuando conocemos la etimología o el término que se utilizó allí para referirse a la corona que llevaba este jinete del caballo blanco, le va a dar más luz a lo que está escrito. En cuanto al jinete que lo montaba, hay evidencias que se muestran en el pasaje y aún desde el punto etimológico en algunos términos para aceptar que dicho jinete representa a la persona del anticristo y no al Cristo resucitado. Porque muchos piensan que el jinete que aparece en Apocalipsis 6, que es el primer jinete, muchos piensan que ese jinete que aparece en Apocalipsis 6, que es el primer jinete, el verso 1 al 2, creen que es el Señor Jesucristo, lo cual es totalmente falso. Vamos a ver, en primer lugar, quien hace la apertura de los sellos es Jesús. Es Jesús. Por consecuencia, que no puede ser Jesús el que venga cabalgando el caballo blanco. Es Jesús el que abre el sello. Todo lo que pase, de lo que se vea en la apertura del sello, Jesús no está en la escena. Jesús es el que está sentado en el trono abriendo el sello. Abriendo los sellos. ¿Ok? En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada que ver en común. El jinete de Apocalipsis 6 y el jinete de Apocalipsis 19
No tienen nada que ver en común, nada, nada. Porque los dos son caballos blancos, pero los jinetes son totalmente diferentes por muchas razones que vamos a dar. Ya le estamos dando. En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada en común, lo cual descarta por completo que se está haciendo alusión al mismo personaje. En tercer lugar, cuando cada uno de los sellos es abierto, trae en consecuencia una serie de tragedias que demarcarán un estado de tribulación en los moradores de la tierra. Es inaceptable que después de la aparición de Jesús cabalgando en el caballo blanco, se desate una serie de acontecimientos trágicos y devastadores. El primer jinete forma parte integral con las otras restantes. Todos ellos simbolizan la plaga y castigo de los cuales queda al margen Jesús. Jesús no tiene nada que ver con este jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6. En cuarto lugar, no debemos comparar el jinete del caballo blanco representado en este pasaje con el que está Apocalipsis 6, con el que está revelado en Apocalipsis 19, verso 11, por razones que voy a presentar. ¿Cuál es la tarea, maestro? Descartar que el jinete del primer caballo que se ve en escena al desatar el sello es Jesús. No tiene nada que ver con Jesús. Porque ya esa es la interpretación que se le ha dado. Muchos escatólogos le han dado esa interpretación. Eso no es así. Vamos a ver. El primer jinete se le da una calificación como el que sale como un vencedor para mantenerse en victoria. Victoria que solo le durará muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. Vuelvo a repetir, en primer lugar, presta atención, el primer jinete se le da un calificativo como el que sale como un vencedor para mantenerse en su victoria, victoria que solo le durará muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. O sea que no es una victoria absoluta. En segundo lugar, presta atención, el segundo jinete se le da un calificativo que solo son propios de la persona del Cristo resucitado. Estamos comparando los dos jinetes, el jinete de Apocalipsis 6 y el jinete de Apocalipsis 19. El primero, el jinete de Apocalipsis 6, repito, se le da un calificativo como el que sale como un vencedor para mantenerse en victoria, victoria que solo le durará muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. Pero el segundo jinete, que es el que aparece en Apocalipsis 6, se le da unos calificativos que solo son propios de la persona del Cristo resucitado. ¿Cuáles son esos calificativos? 1. En su muslo, que indica la fuerza, tenía un nombre escrito, el cual decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, se le llama fiel y verdadero. Tercero, su mirada como de fuego, que muestra su omnisciencia y su omnisapiencia, con el cual discernirá y juzgará todas las naciones. Cuarto, su ropa teñida en sangre, tipo de su sacrificio con el cual pudo redimir del pecado al grupo que le seguía como evidencia, con vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, tipo de una generación absoluta, regenerada. Y el otro es, se le califica como el verbo de Dios, mostrando su divinidad. ¿Ok?
Seguimos estudiando los dos jinetes. El primer jinete tiene en su mano un arco, pero sin flecha. Óigase bien, tiene en su mano un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera y temporal. Ahí. Vuelvo a repetir, el primer jinete, estamos haciendo una comparación de los dos jinetes, el que es nombrado en Apocalipsis 6 y el que es nombrado en Apocalipsis 19, para hacerle entender a usted que el de Apocalipsis 6 no es Jesús, Jesús es el de Apocalipsis 19. El jinete que he presentado en Apocalipsis 6 tiene en su mano un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera y temporal. Pero el segundo jinete, que está nombrado en Apocalipsis 19, en contraste al primero, de su boca sale una espada aguda, no tiene un arco, es una espada aguda para regir y juzgar a las naciones con vara de hierro y anunciar el día de venganza de nuestro gran Dios todopoderoso, el gran yo soy. Seguimos. El primer jinete, el nombrado en Apocalipsis 6, lleva una corona. Y el término corona, ese término es del griego estéfanos. S-T-E-F-A-N-O-S. Estéfanos. Tiene importancia, maestro, que se tome en cuenta la etimología del término corona. ¡Claro! Le da luz al pasaje. Por eso es que hay que entender que este primer jinete lleva una corona del griego estéfanos, que es la corona que se le da a uno que ha ganado una batalla, pero que no ha librado el conflicto definitivo, no ha ganado la guerra. Es uno que ha librado una batalla, pero no ha ganado la guerra, no ha ganado el conflicto definitivo. Por esta causa dice que salió venciendo para vencer, lo que indica que no ha vencido en su totalidad en forma absoluta. Ese es el término Estefan, a quienes se les da una corona, y el término se utiliza es Estefan para corona, tiene que ver con aquellos que están librando una batalla, pero que no han ganado una guerra. Ahora, cabe destacar que de este tipo de coronas, estéfanos, que lleva el jinete del caballo blanco, el primer jinete de Apocalipsis 6, es las mismas coronas que se le dieron a los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, el cual en actos de adoración se postraron ante el que estaba sentado en el trono, y se quitaron las coronas y las pusieron a los pies del que estaba en el trono, que es Jesús, coronado con una diadema, que el término del griego es diadema, ya se lo voy a explicar, para corona. Esto indica que las diademas como corona superan a la corona catalogada como estéfano, según Apocalipsis 4:10. Pero el segundo jinete de Apocalipsis 19, en relación a la corona, la cual es Cristo, traía una corona del griego diadema, D-I-A-D-E-M-A, diadema, no estéfanos, diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas, luchas, y al final de la jornada fue un triunfador y libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante, llamado guerra. Por esta causa, Jesús dijo: yo soy el que vivo, el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, que es autoridad del Hades y de la muerte. Observe usted, por todo lo que hemos dado, que el jinete de Apocalipsis 6
no es el mismo de Apocalipsis 19, totalmente diferente. ¿Okay? En nuestro estudio número 15, el que viene ahora, vamos a hablar del segundo sello que va a presentar el caballo bermejo, que trae como al escenario el caballo bermejo. Pero eso lo vamos a dar en nuestro próximo estudio. ¿Okay? Bueno, se despide el maestro José Briceño. No antes sin pedirle, número uno, oren mucho por mí. No dejen de orar por mí. No dejen de orar por mí. Necesito su oración. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Busquen suscriptores para que se suscriban en el canal y sigamos llenando la tierra del conocimiento del Eterno. Tercero, suscríbanse al canal. Y cuarto, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Gracias por los que lo han hecho. Me han llamado y me han hecho la pregunta. Maestros desde Chile me llamaron para enviarme una ofrenda. Gracias, hermano, por los que hicieron este gesto de agradecimiento, de impulso para aportar para que esto siga adelante, para seguir estudiando y seguir buscando y seguir indagando y seguir presentando el mensaje del reino. A mí me dio Dios el conocimiento y el llamado de maestro para enseñar. A ti te dio una empresa, te dio dinero para que sostengas a los que están haciendo ese trabajo. El obrero es digno de su salario. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo, no pondrás a gozar el buey que trilla. ¿Ok? Encárgate tú de sostener el ministerio financieramente y yo me voy a encargar de seguir estudiando para seguirte enseñando. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno, hágame la pregunta por a través del correo. Ahí está mi correo, josén77briceno a77@gmail.com. Briceno con C y con N. O está mi número telefónico, 786-604-3352. Ese es mi número de WhatsApp. Usted me escribe, yo lo anoto, envíe su nombre y lo ponemos en el grupo de Palabra de Iluminación y le doy la información de cómo usted puede aportar una ofrenda. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.